Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más y ahora estamos estudiando en el curso que se llama La Doctrina de Dios y hemos estado estudiando cómo Dios se ha revelado y cómo nosotros lo podemos conocer. Para dar un muy breve resumen, hemos evaluado el teólogo Tomás Aquino y lo que se llama la religión natural, donde Aquino tomó la filosofía de Aristóteles y de otros filósofos y desarrolló una lista de atributos de Dios y luego nos reaccionamos por un grupo que se llama neocalvinistas que dijeron que Tomás Aquino había ido demasiado en la dirección de conocer a Dios ontológicamente y ellos concluyeron de que es imposible conocer la esencia de Dios y ellos rechazaron casi por completo lo que se llama la religión natural y también este énfasis de neocalvinista tuvo sus problemas también porque su reacción puso en peligro, sin querer puso en peligro lo que se llama nosotros la revelación por medio de proposiciones o por medio de oraciones. Dios sí se reveló por medio de oraciones, frases, palabras, analogías humanas. Definitivamente Dios se reveló así y ellos sin querer sugirieron un movimiento hacia lo que se llama nuevo ortodoxia y que puso también en peligro la veracidad de la revelación cognitiva en vez de o suplantando y reemplazando lo que se llama una revelación cognitiva con lo que se llama un encuentro personal. Entonces para ellos fue necesario tener contacto con el Espíritu de Dios y conocerlo en una experiencia. Nadie niega eso, pero también nosotros, volviendo a un equilibrio de Calvino, no, es que tenemos que usar analogías bíblicas para poder entender quién es Dios en su persona, y él siempre insistió en hacer la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? O ¿quién es Dios? Dios de quien tenemos que tratar o liderar. Y nosotros entendemos por todo ese balance que nosotros en nuestra fe tenemos la revelación objetiva de Dios en forma escrita de oraciones, de proposiciones, y nosotros como cristianos ortodoxos creemos que Dios sí tiene que conocerse espiritualmente, pero también este espíritu tiene definición. Y hay palabras y oraciones y proposiciones que también expresan correctamente bien la revelación de Dios a través de este libro. Entonces, para poder conocer a Dios, yo necesito tener contacto con Dios Espíritu, pero Jesús mismo dijo, tengo que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, Dios se ha revelado y tenemos la verdad objetiva de Dios en forma escrita, oraciones, proposiciones, pero también el Espíritu Santo tiene que revelar a este Dios Espíritu, pero este Dios tiene una revelación escrita, objetiva, cognitiva, y concluimos que hay una separación entre el conocimiento cognitivo, y el conocimiento espiritual o el conocimiento subjetivo es una dicotomía falsa. Entonces es una distinción innecesaria, problemática, falsa. Hay que conocer a Dios objetivamente, pero también espiritualmente o subjetivamente, mientras el Espíritu Santo nos toca y me revela al Dios escrito en Jesucristo por medio de este libro de proposiciones. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos esta oportunidad. Ayúdame
a enseñar con claridad y, más importantemente, enseñar con el mismo carácter y amor de Cristo, con todas estas disposiciones de tu gracia, y para tu honra y gloria te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, en esta clase, que es el tema número 5, vamos a estar hablando de cómo Dios se ha revelado por su nombre. Número 1, vamos a meditar bastantito sobre los nombres de Dios. Y segundo, vamos a examinar cómo Dios se ha revelado por medio de ciertos hechos históricos. Recuerdas que empezamos estas clases hablando de que es imposible conocer a Dios fuera del pacto. Y muchos no entendieron. Y poco a poco estoy entendiendo que la única forma en que yo puedo conocer a Dios es que ese Dios trascendente entra en su creación y también hacer pacto con su creación y sí con su pueblo, pero Él ha tomado pacto para conservar toda la creación. Entonces nosotros conocemos a Dios por medio de tener contacto con Él, por medio de este pacto. Y también hablamos mucho de la definición del pacto. Y por eso vamos a estudiar cómo Dios sigue obrando, relacionándose con su creación por medio de su pacto, haciendo actos históricos, actos redentores por medio de su pacto con su creación. Y también el último tema del cual vamos a tocar, vamos a estudiar bíblicamente algunos papeles de Dios, o papeles analógicos que nos ayudan a entender quién es este Dios supremo, y vamos a estudiar bíblicamente algunos rasgos de su carácter. Entonces, nombres, actos históricos, papeles y rasgos de su carácter. Vamos. Nombres divinos. Bueno, empezamos estas clases hablando del modo y método más significativo de la autorrevelación de Dios. Entonces, primero vamos a tocar la necesidad de conocer el nombre de Dios. ¿Qué hay en un nombre? No sé si usted sabe lo que significa su nombre. Carmen, ¿qué significa? En verdad, yo no sé. Pedro, yo sé lo que significa Pedro. Piedra. ¿Ok? Yo sé lo que significa David. No. Pero no es tan importante para nosotros el significado de nuestro nombre, de lo que era para las personas en la antigüedad. ¿Qué hay en un nombre? En el cercano oriente, uno de los modos más significativos de revelarse o darse a conocer era por el nombre. El nombre indicaba todo lo que uno quería conocer de la persona. Bueno, vamos a empezar con uno de los nombres más destacantes de Dios. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 5, y voy a empezar a leer con el versículo 22. Éxodo 5, 22, dice así: Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no he hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. El Señor le respondió: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor.
Entonces, el nombre que Dios le dio a Moisés de sí mismo era Yo soy. Yo soy. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Y vamos a ver el significado de esos dos nombres. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor, traducido de Yahvé, que significa yo soy. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. En otras palabras, aquí podemos ver la importancia del nombre. Y por leer los varios contextos en los cuales aparece este nombre, no es tan difícil entender el significado de este nombre. Y por entender el significado del nombre, conocer a Dios que tiene este nombre. Pero bajo en otras clases, ¿qué significa este nombre? Yahvé o yo soy. ¿Qué significa? Sí, Jehová, pero ¿qué significa la palabra? Yo soy eterno, tengo poder. Ok, implica fidelidad, implica eternidad, implica constancia, pacto. Implica pacto, implica presencia, implica ayuda. Porque si mi nombre es yo soy, también voy a usar la palabra filosófica, implica inmutabilidad, que no cambio. Yo soy quien soy, seré quien seré. Entonces, lo que Dios está comunicando con su pueblo es que soy una persona con quien ustedes pueden contar. Soy eterno. Soy eterno y soy fiel. Si yo prometo, yo cumplo. Entonces, si tardo en cumplir, no importa, yo cumplo con lo que yo prometo. Es lo que vamos a ver que significa muchas cosas más, pero en general es lo que significa fidelidad, presencia, contabilidad, confianza, cumple con la promesa, etcétera, etcétera. Es verdadero, es confiable. Y las docenas o más veces que Dios se llama a sí mismo Yahvé, siempre es cuando está dando promesa. Entonces, por examinar la palabra en ese tipo de contexto, concluimos que significa más que presencia, pero presencia siempre dispuesta a ayudar. Muy bien, vamos a seguir. En 27 se hace la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Quiere decir, dime quién es. ¿Qué significa Jacob? El que suplanta y el que agarra. Pero Dios cambió su nombre a Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Quiere decir como en Éxodo 14, versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová o Yahvé, cuando me glorifique en Faraón. ¿Cómo se glorificó en Faraón? Lo aplastó. Por aplastarlo.
Lo aplastó por completo. Y en sus carros y su gente de a caballo. Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, en todos estos contextos, la forma en que Dios actúa, la fidelidad de Dios, la ayuda de Dios, todo eso define su nombre, Jehová, y todo esto le da significado a su nombre. Juan 17, versículo 26, yo les he dado a conocer tu nombre. Yo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y en otras palabras, Jehová o Yahvé ama a su Hijo y también Él ama a los que están unidos a su Hijo. Y así el nombre revela el corazón y el alma de Dios. Entonces aprendemos quién es Dios por su nombre. Y vamos a ir a otro nombre, o vamos a empezar con el primer nombre que aparece en la Biblia, que es Elohim, o Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Elohim es hebreo en el Antiguo Testamento, pero como en el Nuevo Testamento la palabra en griego, Theos, significa Dios. Pero este nombre Elohim siempre se traduce Dios. Es un término genérico en hebreo para deidad y siempre se encuentra en forma plural. Muy interesante, ¿verdad? ¿Y por qué? Es muy interesante que aún en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es, bueno, forma plural. Y no enseña ahí específicamente la Trinidad, pero por lo menos pone la base. Porque más, en plural. Sí, nombre plural, porque nuestro Dios es uno y, bueno, es quizás un área en el cual la filosofía ayuda un poquito, porque Dios es uno en esencia, pero tres personas comparten la misma esencia o la misma sustancia, el mismo ser. Y vamos a tomar mucho tiempo sobre la Trinidad, pero solo para decirles que un nombre de Dios se encuentra en forma plural. A veces este nombre se usa, normalmente se usa para Dios verdadero, a veces para dioses falsos, pero también a veces para un nombre destacado, pero el contexto define cómo significa o que el uso del nombre. 2. Cuando se aplica a Dios verdadero se refiere a su poder y majestad. Entonces, en el principio, ¿qué hizo Dios en capítulo 1 de Génesis? ¿Qué gran acto hizo Dios en Génesis? La creación. Y el nombre Elohim, porque indica poder y majestad, creador y rey. Y también hay otra versión del nombre, el Yon, que significa Dios altísimo. Y otro nombre, el Shaddai, indica poder y majestad, Dios de los huestes. ¿Entiendes esa frase? ¿Qué son huestes? Es un ejército. ¿Y qué consiste? ¿Quiénes son los soldados? Ángeles. Ángeles y seres humanos. Hay un huestes de Dios que consiste bajo el capitán Jesucristo de ángeles y de seres humanos. La nueva versión internacional, el Shaddai se traduce Dios Todopoderoso, pero en la Reina Valera se traduce Jehová o Dios de los ejércitos, el Shaddai. ¿Y ese nombre qué implica? ¿Qué se implica por ese nombre? Poder. Ahí está. Pero ahí está para ayudar y para proteger. Entonces, este nombre o estos nombres comunican más la trascendencia. Cuando estamos hablando del poder de Dios, en este momento no hemos tocado lo más personal de Dios,
porque el nombre en sí hace la distinción entre la creación y el creador. Y entonces el nombre en sí implica trascendencia, que Dios no es parte del universo creado. Entonces no creemos en la emanación, es decir, que el panteísmo enseña que lo divino y lo material o lo creado es que no hay creación porque todo es de una sola unidad. Y este nombre no permite eso, porque siempre este nombre implica trascendencia. Y hay nombres de Dios específicamente que se refieren a su distinción, a su trascendencia, que Dios es alto, altura, concepto común que implica grandeza, elevado, altísimo. La tierra no lo puede ni comprender ni contener a este Dios establecido en el trono, en el cielo. La palabra para cielo, Shamayim, a veces es muy interesante, a veces se refiere a un lugar y a veces tiene concepto muy filosófico de la trascendencia. Dios se usa metafóricamente para significar la distinción de esta creación y la manera en que Él está exaltado por sobre la creación. Recuerden que en la primera clase hablamos de la trascendencia y la belleza de la revelación bíblica es que nos da una visión, una imagen de Dios verdadero, una imagen completa. Porque nosotros sabemos que Dios es trascendente, que Dios es distinto, que Dios existe en sí, no depende de lo creado. Él es exaltado, majestuoso, es separado, es santo, es trascendente, es el Dios más allá. También es distinto en su esencia. No hay nada en esta creación que se puede comparar a su ser, porque es un ser distinto. Y estos nombres que he mencionado, el Shaddai, Elohim, estas palabras más que nada tienen referencia a su trascendencia. Ahí vamos. Elohim enfatiza la trascendencia de Dios, no su persona. Es un nombre un poco abstracto, como si estuviéramos hablando en los términos de Aristóteles, el movedor no movido. Por eso la Biblia va rápidamente a un nombre más personal y comprensivo. ¿Cuál es? Yahvé. Muy bien. Y vamos muy rápido a Yahvé. El nombre que Dios se da a sí mismo en Éxodo 5 y 6, los textos que acabamos de leer, enfatiza su persona y no exclusivamente su poder y trascendencia. En Génesis 1, el Dios exaltado llama a la creación a existir de la nada. Entonces, ahí está expresando tremendo poder. En Génesis 2, Dios entra a la creación y de inmediato usa otro nombre. ¿Y qué hace? Forma el hombre. ¿Está involucrado? Es más que involucrado. Es que entra y ¿qué hace? Directamente, sin mediación. Inmediatamente Él participa en la creación del ser humano. Y eso, y no se usa una palabra o un nombre que se refiere a su trascendencia. Usa Yahvé. Y el hombre personal de Dios que se da en relación de pacto equivalente al Padre del Nuevo Testamento, Pater. Resumen: Elohim, poder soberano y trascendencia; Yahvé, Dios de pacto, muy personal e íntimo. Se juntan Yahvé, el Señor Dios. Se combinan los aspectos de trascendencia e inmanencia. Y yo volví al texto en hebreo esta mañana. Es muy interesante. Nunca había visto esto en el texto, que muy pronto empezaron a usar Elohim
y Yahvé como el mismo título, el mismo nombre. ¿Y por qué? Y se traduce el Dios Todopoderoso, o Yahvé Adonai, o Yahvé Elohim. ¿Por qué los dos? Siempre Dios se refería a sí mismo como Elohim, Yahvé, o Adonai, Yahvé. ¿Por qué? Dios de la creación, Dios proveedor, su grandeza. Su grandeza, Dios exaltado y a la vez Dios inmanente. Dios inmanente y Dios presente. Presente para ayudar, siempre para amar, presente para ayudar, amar y proteger. Siempre presente para tener una relación amorosa e íntima Yo conmigo. estoy contigo. Las dos cosas. Es increíble. Dios mismo se revela con su mismo nombre como trascendente e inmanente en una sola voz. Eso me anima mucho porque mi amigo, mi compañero, mi salvador, hasta mi amante, también es el rey creador del universo exaltado, majestuoso y tiene todo poder. Qué buen amigo tengo, ¿verdad? Excelente. Defensor. También, sí. Entonces, estos dos nombres implican todo eso. Y nos recuerda también que Dios nos recuerda que Él es aparte también. O sea, está con nosotros, nos ama, nos quiere, todo, pero Él es Dios. Es Dios y la implicación es que el pacto también implica obediencia. Obediencia. Exacto. Es mi amigo, le debemos pero también es mi rey. No, no es solo mi rey, es rey. Rey, exacto. Es rey, creador, todopoderoso, trascendente, majestuoso, exaltado, pero a la vez es mi amigo. ¡Qué cosa! Hermanos, es casi imposible comprender la belleza y qué tan beneficio, qué tan increíble es ese concepto de Dios. Es que ninguna religión presenta a este tipo de Dios, más allá que el cristianismo. Porque algunos lo presentan como una energía, como una presencia, como un chispa divina. Y otros lo presentan como un poder más allá, desconectado. Pero solo el cristianismo presenta a Dios en toda su gloria, en un gran equilibrio de una persona perfecta, todopoderoso, majestuoso, exaltado, trascendente, pero también mi amigo presente para ayudarme siempre. Qué increíble. No, ninguna religión presenta a este tipo de Dios más allá que el cristianismo. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, este texto presenta el equilibrio, ¿verdad? El balance. Habla de estos atributos increíbles de Dios en su amor, pero a la vez lo presenta como Dios santo, como Dios juez, como Dios que no tolera la maldad. Y Yahvé, el nombre de pacto, como ya hemos hablado, en página 36, Yahvé es el nombre que Dios siempre usa cuando está definiendo su relación con nosotros en el pacto. Nombre personal, nombre de presencia, connota la promesa de presencia, connota su compasión como padre, su intento de redimir a su pueblo, su amor permanente, su adopción de este pueblo como su hijo. Y volviendo al comentario de la primera clase, por eso
de verdad no es posible conocer a Dios más allá de este pacto. Y cuando digo pacto, más allá de una relación personal con su creación, sí, con los seres humanos, pero también con su creación. Él tiene relación con su creación y ha prometido redimir su creación. Y Él creó un jardín y puso en el jardín miles tras miles de animales en su tabernáculo. ¿Para qué? Para su propia gloria. Y esos animales también son para su gloria. Los bosques y ríos y océanos son para su gloria. Él tiene pacto con su creación y Él ha prometido conservar las estaciones. ¿Le prometió eso a quién? A Noé. A Noé. Y también ha prometido redimir, renovar toda la creación y también recrear los cielos y también la tierra, como uno de sus últimos actos en la consumación de su redención. Dios tiene pacto y nosotros, si respondemos con fe a todo lo que Dios nos ha prometido, es cuando entramos en verdad en una relación personal con Yahvé, amante, amador, protector, el que promete, el que está presente, el compasivo, con siempre el intento de amar y redimir a su pueblo. Dios se ha restringido a sí mismo a solo hacer lo beneficioso para su pueblo y no hacerle daño.